¿Qué harías si descubres que la persona que más debería amar y proteger a tu hija es en realidad quien más daño causa? En esta historia, una madre elegante, un padre millonario, una niñera humilde y una niña inocente se ven atrapados en una red de engaños, desprecio y secretos oscuros que podrían destruirlo todo. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición y la frialdad de alguien por mantener las apariencias? ¿Es posible que una simple empleada ame más a una hija que su propia madre? ¿Y qué pasará cuando la verdad salga a la luz y las máscaras caigan? Prepárate para un relato cargado de tensión, drama y momentos que te dejarán sin aliento. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en esta situación. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias intensas y llenas de emoción. Empecemos. La tensión en la sala era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. La elegante mujer rubia, con un vestido blanco impecable, señalaba con el dedo acusador a la empleada doméstica. Sus ojos, fríos y cargados de desprecio, no miraban a la niñera, miraban a la niña que sollozaba en sus brazos. Una pequeña de apenas 6 años, con rostro tierno y lágrimas que rodaban sin control. La niña sufría en silencio, con ese llanto ahogado que nacía de la impotencia de no poder defenderse de palabras que herían más que cualquier golpe. «No me digas que la proteges», escupió la mujer con rabia contenida. «Es mi hija y yo decido lo que se hace aquí». La niñera, llamada Clara, apretó más fuerte a la pequeña contra su pecho, tratando de transmitirle seguridad. Su uniforme azul aún llevaba manchas de jabón en las mangas, un símbolo silencioso de sus horas de trabajo, de su esfuerzo, de su vida humilde y callada. Frente a ella, la madre Valeria parecía una estatua de hielo, perfecta por fuera, quebrada por dentro. En medio de la escena, observando con los brazos cruzados, estaba Alejandro, el padre millonario. Su traje oscuro y su porte elegante no lograban ocultar la tormenta que ardía en su interior. Desde hacía meses notaba la distancia con su esposa, el desprecio velado hacia su propia hija, pero verlo de esa manera, tan cruel y desnudo, le estremecía hasta la médula. La pequeña se llamaba Isabela, una niña especial, con un corazón enorme y un mundo interior lleno de inocencia. Tenía síndrome de Down y desde el primer momento en que llegó a este mundo había sido el centro de la luz y el amor de Alejandro. Pero Valeria nunca lo aceptó del todo. En sus ojos, Isabela no era motivo de orgullo, sino de vergüenza. Clara lo sabía. Lo había visto en los silencios cargados, en las miradas frías, en las veces que Valeria prefería desaparecer en eventos sociales antes que pasar un día con su hija. Y ahora esa frialdad se transformaba en furia, en humillación hacia la pequeña y hacia ella, la mujer humilde que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero que había aprendido a amar a Isabela como si fuera suya. Valeria continuó. ¡Basta ya! ¿Quién te crees tú para desafiarme en mi propia casa? Eres solo una empleada, una pobre mujer que debería agradecer que la dejemos trabajar aquí. Cada palabra era como un látigo que caía no solo sobre Clara, sino también sobre Alejandro. El hombre respiró hondo, conteniendo el impulso de intervenir. Su orgullo y su rabia luchaban por salir, pero sabía que ese no era el momento. Necesitaba observar, escuchar, confirmar con sus propios ojos lo que sospechaba desde hacía tiempo, que la única que realmente protegía a su hija era aquella mujer humilde a la que Valeria despreciaba. Clara, con la voz temblorosa pero firme, contestó: «Yo no estoy aquí para enfrentarla, señora. Estoy aquí para cuidar de Isabela, y no voy a permitir que la humille más. Ella no merece sufrir por algo que no eligió. Ella merece amor». La niña, entre sollozos, escondió su rostro en el hombro de Clara, buscando refugio en ese abrazo sencillo pero lleno de verdad. Alejandro dio un paso al frente. Su sombra se proyectó sobre las 3 mujeres, cargada de autoridad. Valeria lo miró de reojo, esperando apoyo, pero lo que encontró en los ojos de su esposo no fue complicidad, fue decepción. Ese día marcaría un antes y un después en la historia de esa familia. La sala blanca, lujosa, impecable, con muebles que hablaban de riqueza y poder, se convirtió en escenario de una verdad que ya no podía ocultarse. Y en medio de todo, Clara,
Una mujer pobre pero con un corazón valiente, comenzaba a despertar en Alejandro una pregunta que lo perseguiría desde esa tarde. ¿Quién estaba realmente sosteniendo a su hija, a su familia, y sin que él lo supiera también a su alma? Ese fue el inicio de un viaje doloroso y revelador. Un camino de traiciones, humillaciones y secretos escondidos bajo la alfombra de una vida de lujos. Un camino en el que un padre millonario descubriría que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en las manos que sostienen a quienes amamos cuando el mundo los rechaza. La tarde había caído y la mansión permanecía en un silencio inquietante. El sol entraba por los ventanales altos, tiñendo de tonos dorados la sala aún impregnada con el eco de la discusión. Clara había llevado a Isabela a su habitación para calmarla. La pequeña, con los ojos enrojecidos, se había aferrado a un peluche gastado, como si ese pedazo de tela fuera la única defensa contra el frío del mundo. Alejandro permanecía de pie, inmóvil en el salón. El rostro serio y sus manos entrelazadas por detrás de la espalda eran apenas una máscara de su verdadera tormenta interior. En su mente se repetía la imagen de su esposa, con el dedo acusador, descargando veneno sobre su propia hija. Una punzada de impotencia le atravesaba el pecho. ¿Cómo había permitido que su matrimonio llegara a ese punto? ¿Cuánto tiempo había cerrado los ojos a la verdad por miedo a enfrentarse a ella? Valeria, en cambio, se había refugiado en la terraza. Servía lentamente una copa de vino caro, con la elegancia aprendida en los círculos sociales, donde el lujo era más importante que el afecto. Apretaba los labios y pensaba, siempre es lo mismo. Esa empleada metiéndose donde no le llaman. Alejandro la defiende en silencio, y yo quedo como la villana. En su mente, Valeria justificaba sus acciones con una lógica cruel. Se decía a sí misma que la dureza era necesaria, que Isabela debía entender su lugar en el mundo. Para ella, la niña era un peso, un recordatorio incómodo de una maternidad que nunca deseó, de una imperfección que arruinaba su imagen de mujer perfecta. Y cada vez que veía a Clara abrazando a la niña con tanta ternura, una punzada de celos la corroía, porque lo que ella no podía dar, otra lo estaba entregando. Clara, mientras tanto, arropaba a Isabela en la habitación. La niña se quedó dormida lentamente, agotada de tanto llorar. Su respiración tranquila llenaba el cuarto de una calma frágil. Sentada a su lado, Clara acariciaba su cabello suave y pensaba en su propia vida. Venía de un barrio pobre, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Había aceptado aquel trabajo no solo por el dinero, sino porque desde el primer instante en que vio a Isabela, sintió un lazo imposible de explicar. La niña le recordaba a su hermano menor, a quien también cuidó de pequeña, un niño que partió demasiado pronto por falta de recursos médicos. Cada sonrisa de Isabela era para Clara una oportunidad de redención, una manera de sanar heridas viejas y al mismo tiempo dar todo lo que no pudo dar antes. Pero cada vez que Valeria la humillaba, cada vez que la reducía a una simple empleada, Clara sentía la rabia arder en su pecho. No por ella, sino por la niña, porque nadie, ni siquiera la madre, tenía derecho a romper el corazón de una criatura tan pura. Cuando la casa parecía dormir, Alejandro subió silenciosamente las escaleras. Se detuvo en la puerta de la habitación de Isabela. Desde el umbral observó la escena, su hija descansando, abrazada al peluche, y Clara sentada junto a ella, con los ojos cansados pero llenos de ternura. El millonario no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Se preguntó cuándo había sido la última vez que Valeria se sentó al lado de la cama de su hija para cuidarla. No lo recordaba. En cambio, la imagen de Clara allí, vigilando cada respiración de Isabela, se grabó en su mente como un contraste brutal. Con voz baja, Alejandro rompió el silencio. «Gracias, Clara». Ella levantó la mirada sorprendida. «No tiene que agradecerme, señor. Es mi trabajo». Alejandro negó con la cabeza. «No, no lo es. Lo que usted hace va más allá de un contrato». La mirada de ambos se cruzó por unos segundos. En los ojos de Clara había cansancio, pero también dignidad. En los de Alejandro, gratitud y al mismo tiempo una creciente duda que lo atormentaba. ¿Cómo era posible que una mujer ajena a su sangre amara más a su hija que su propia madre?
Valeria, desde el pasillo, observaba la escena sin ser vista. El gesto en su rostro se transformó en una mueca amarga. El vino aún en su mano temblaba levemente, y en su interior un pensamiento oscuro comenzaba a crecer. Alejandro está empezando a admirar demasiado a esa empleada. El destino de todos ellos empezaba a tejerse con hilos invisibles. Entre la inocencia de Isabela, el sacrificio de Clara, el silencio de Alejandro y el rencor de Valeria. Aquella noche, la mansión parecía un lugar más frío que nunca, pero al mismo tiempo, bajo ese mismo techo, nacía una chispa que con el tiempo se convertiría en fuego, un fuego capaz de destruirlo todo o de iluminar lo que estaba destinado a salir a la luz. La mañana siguiente amaneció cargada de una calma engañosa. El jardín de la mansión lucía impecable, con las flores recién regadas y el canto de los pájaros llenando el aire, pero dentro de la casa reinaba un silencio pesado, como si cada rincón guardara un secreto que no se atrevía a revelarse. Alejandro bajó temprano al comedor. El aroma del café recién preparado se mezclaba con su ansiedad. Su semblante serio denotaba que había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la escena del día anterior. Veía la cara llorosa de Isabela, el grito desgarrador de Valeria y la valentía de Clara. Cada recuerdo le dolía más que el anterior. Valeria llegó minutos después, vestida de manera impecable como siempre, con un atuendo de diseñador y maquillaje perfecto. Pero su mirada era dura, calculadora. Se sentó frente a su esposo y sin siquiera mirarlo, comentó con frialdad: «Alejandro, creo que debemos reconsiderar tener a esa mujer en nuestra casa. Está cruzando límites que no le corresponden». Él dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «¿Cruzar límites?», repitió, clavando los ojos en ella. «Lo único que hizo fue proteger a nuestra hija». Valeria chasqueó la lengua con desdén. ¿Protegerla? ¿De quién? De su propia madre. La pregunta resonó en el aire como una acusación venenosa. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. No quería discutir, no quería perder el control, pero tampoco podía callar. «Valeria», dijo con voz grave, «cada día que pasa, me doy cuenta de que no ves a Isabela como lo que es, nuestra hija. La tratas como una carga, como un error». El rostro de ella se tensó, como si esas palabras fueran un golpe inesperado. Durante un instante, su máscara perfecta se resquebrajó y dejó entrever algo más oscuro, una mezcla de frustración y rencor acumulado. «¿Y qué esperabas?», espetó con un hilo de voz apenas audible, pero cargado de dolor reprimido. «Yo nunca pedí esto, Alejandro. Nunca pedí una vida que me llenara de miradas de lástima, de comentarios detrás de mi espalda. ¿Sabes lo que dicen en los círculos sociales? ¿Sabes cómo me miran cuando llevo a Isabela conmigo?». La confesión cayó como una bomba en medio del comedor. Por un segundo, Alejandro no supo si sentir lástima o indignación. Valeria, sin darse cuenta, había dejado salir lo que llevaba años guardando. Su rechazo hacia la niña no era solo frialdad, era vergüenza. Una vergüenza que pesaba más que el amor que debería sentir como madre. Clara, desde la cocina, había escuchado parte de la conversación. Sus manos temblaban mientras lavaba los platos, tratando de no derramar el agua. Su corazón latía con fuerza. Cada palabra de Valeria era como un cuchillo que se hundía en ella, porque sabía que, si no fuera por Isabela, ella misma sería tratada de la misma manera, como alguien inferior, alguien invisible. Más tarde, cuando la niña bajó al jardín con Clara, su risa inocente rompió la tensión que había en la casa. Isabela corría detrás de una mariposa, con los brazos extendidos, intentando atraparla. Clara la observaba con una sonrisa cálida, aunque por dentro la tristeza no la dejaba respirar. Sabía que, tarde o temprano, la tormenta estallaría y temía no tener la fuerza suficiente para protegerla de todo. Alejandro, desde el balcón, miraba la escena. Y algo se quebró dentro de él. No era solo la ternura de ver a su hija feliz, era la amarga certeza de que quien debía estar allí compartiendo ese momento no era él ni Clara, sino Valeria. Y ella estaba demasiado ocupada preocupándose por lo que los demás pensaban, en lugar de ver la belleza de la niña que tenían frente a sus ojos. Ese día, Alejandro tomó una decisión silenciosa. Empezaría a observar con más cuidado, a escuchar lo que durante años se había negado a aceptar. Su vida,
Su matrimonio y hasta su papel como padre estaban en juego. Y mientras tanto, Valeria planeaba algo distinto. En su mente ya había decidido que Clara debía irse. No permitiría que una empleada pobre la desplazara en el corazón de su esposo, y mucho menos en el de su hija. Lo que Valeria no imaginaba era que en su intento por controlar la situación, desencadenaría una serie de sucesos que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué estará dispuesta a hacer Valeria para sacar a Clara de la casa y recuperar el control de su familia? ¿Será capaz Alejandro de enfrentar la verdad y elegir entre mantener las apariencias o proteger a su hija cueste lo que cueste? El clima dentro de la mansión se había vuelto insoportable. Cada mirada era un reproche silencioso, cada palabra un filo escondido que podía herir. Isabela, en su inocencia, no alcanzaba a comprender por qué su madre evitaba acercarse, ni por qué el ambiente se volvía tan pesado cuando todos estaban en la misma habitación. Pero lo sentía, y en las noches, su llanto apagado en los brazos de Clara era la prueba de que, aunque el mundo de los adultos tratara de disfrazarse de normalidad, los niños siempre perciben la verdad. Valeria había decidido actuar. No podía permitir que una mujer como Clara, una empleada, una simple pobretona, como la llamaba en sus pensamientos más oscuros, se interpusiera en lo que ella consideraba suyo. La autoridad, la imagen y sobre todo el poder dentro de la familia. Una mañana, cuando Alejandro salió temprano a una reunión de negocios, Valeria entró en la cocina con paso firme. Clara estaba preparando el desayuno de Isabela. El olor a pan tostado y leche caliente llenaba el ambiente. La niña, aún con pijama, dibujaba torpemente sobre una hoja, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. «Clara», dijo Valeria, con una voz suave pero venenosa, «necesito hablar contigo». La empleada levantó la mirada, sabía lo que se venía. «Claro, señora, dígame». Valeria sonrió apenas, pero sus ojos eran fríos. «He pensado que lo mejor será que busques otro lugar donde trabajar. Tu presencia aquí ya no es necesaria». Las palabras fueron un golpe seco, brutal, aunque Clara había esperado algo así. Sin embargo, lo que más la dolió no fue escuchar que la despedían, sino mirar de reojo a Isabela, que al escuchar aquellas frases levantó la cabeza con miedo, como si entendiera más de lo que aparentaba. «Señora», respondió Clara con voz firme pero temblorosa, «si me quiere despedir, hágalo. Es su derecho. Pero le pido algo. Piense en Isabela. Ella me necesita». La sonrisa de Valeria se borró, y en su lugar apareció el gesto de una mujer que siente que alguien osa desafiar su autoridad. «¿Quién te crees tú para decirme lo que necesita mi hija?», escupió con furia contenida. «Tú no eres nadie, solo una pobre que se arrastra por unas cuantas monedas». La discusión fue interrumpida por un grito. «Clara no se va», dijo Isabela, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. La pequeña había escuchado lo suficiente. Había dejado su dibujo a un lado y ahora abrazaba la pierna de Clara, con fuerza, como si tuviera miedo de que en cualquier momento la arrancaran de su lado. Por un instante, Valeria se quedó paralizada. Aquellas palabras, simples pero llenas de verdad, le retumbaron en lo más profundo. Sin embargo, en lugar de sentir ternura, lo que despertaron fue rabia. Una rabia ardiente, porque hasta su propia hija parecía preferir a la empleada antes que a ella. Clara se agachó y acarició la mejilla húmeda de Isabela. «Tranquila, mi niña, yo no me voy a ningún lado», susurró, aunque en el fondo sabía que aquella promesa era frágil, como un cristal a punto de romperse. Esa misma noche, cuando Alejandro regresó de sus negocios, Valeria lo esperaba en la sala. Una copa de vino en la mano y un discurso cuidadosamente preparado en la cabeza. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo, fingiendo un tono calmado. Él se sentó frente a ella, con gesto cansado. «Te escucho». Valeria cruzó las piernas con elegancia y comenzó. «Esa mujer está cruzando límites. Se cree la madre de Isabela. La niña ya no me respeta, y eso es por culpa de ella. ¿No lo ves? Clara está manipulando la situación para hacerse indispensable». Alejandro la escuchaba en silencio, observando cada movimiento de su esposa, cada matiz en su voz. Había algo calculado, algo artificial en sus palabras. «¿De verdad crees que una empleada pobre puede manipular a nuestra hija?», preguntó con tono sarcástico.
Lo que pasa es que Isabela siente cariño por alguien que la trata con amor. Y ese alguien, Valeria, no eres tú. La frase cayó como un balde de agua helada. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Estás insinuando que yo no quiero a mi hija?, preguntó con indignación, aunque en su interior sabía que era verdad. Alejandro se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos de una mezcla de rabia y decepción. No estoy insinuando nada. Estoy diciendo la verdad. El silencio posterior fue insoportable. Valeria apretó la copa con tanta fuerza que temió que se rompiera en su mano. Y en ese silencio, una idea comenzó a crecer en su mente. Si quería recuperar el control, tendría que recurrir al engaño. Así, Valeria empezó a tejer un plan. Haría que Clara pareciera culpable de algo. Inventaría una historia lo suficientemente convincente como para que Alejandro se viera obligado a despedirla. Si la verdad no estaba de su lado, entonces usaría la mentira. Mientras tanto, Clara se sentía atrapada. Sabía que Valeria haría todo lo posible por sacarla de la casa. Lo presentía en cada mirada, en cada palabra cargada de veneno. Y sin embargo, en su corazón, la fuerza de proteger a Isabela era más grande que cualquier miedo. En la penumbra de la noche, cada uno de los personajes estaba atrapado en sus propios pensamientos. Valeria, preparando su plan de engaño. Alejandro, dudando por primera vez de su matrimonio. Clara, aferrada al amor por una niña que no era suya, pero que la necesitaba más que a nadie. Y en el centro de todo, Isabela, dormida, inocente, sin saber que su vida estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. La mansión amaneció en aparente calma, pero bajo esa superficie se escondía un torbellino de intenciones oscuras. Valeria ya había decidido que Clara debía desaparecer de sus vidas, y la manera de lograrlo sería construir una mentira tan creíble que Alejandro no tendría más opción que despedirla. El primer movimiento fue sutil. Durante el desayuno, mientras Clara servía la mesa, Valeria dejó caer un comentario al azar, pero lo suficientemente fuerte para sembrar duda. Alejandro, me preocupa que Isabela esté demasiado apegada a Clara. No es normal que una niña prefiera a una empleada antes que a su propia madre. Me temo que la está confundiendo. Alejandro levantó la vista de su taza de café. El tono en que Valeria lo dijo lo hizo fruncir el ceño. Clara, que escuchaba en silencio, bajó la mirada, tratando de ocultar el dolor que esas palabras le producían. Isabela, sentada junto a ella, abrazaba su peluche y parecía entender que había una tensión que la afectaba directamente. «Lo que no es normal», respondió Alejandro, con calma pero con dureza en la voz, «es que una madre no sea capaz de dar a su hija el cariño que necesita». La frase cayó como un mazazo. Valeria sonrió con frialdad para disimular el golpe, pero por dentro ardía de rabia. «Muy bien, Alejandro», pensó con amargura. «Si no me crees ahora, tendrás que hacerlo después». Ese mismo día, Valeria ejecutó la segunda parte de su plan. Cuando Clara salió un momento al jardín con Isabela, la señora de la casa entró en la habitación de la niña y revolvió algunos cajones. Colocó en uno de ellos un brazalete caro, uno que había perdido semanas atrás. La idea era simple, hacer creer que Clara lo había robado. Al caer la tarde, fingió buscar el brazalete delante de Alejandro. «Es extraño, estoy segura de que lo dejé aquí», dijo con voz inocente, pero proyectando la duda. Cuando finalmente lo encontró en el cajón de Isabela, hizo un gesto de sorpresa teatral. «Aquí está. ¿Cómo llegó esto hasta aquí?» Alejandro la miró con desconfianza. Clara, que había entrado en ese momento con la niña de la mano, se quedó helada al ver el objeto brillando en la palma de Valeria. «Yo no», empezó a decir, pero Valeria la interrumpió. «¿Qué explicación tienes, Clara? ¿Cómo un brazalete de tanto valor termina en la habitación de Isabela?» Los ojos de Alejandro se clavaron en Clara. No había enojo en ellos, sino duda. Una duda que dolía más que cualquier acusación directa. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Se lo juro, señor», dijo con voz quebrada, mirando a Alejandro. «Yo jamás tomaría nada que no sea mío. Mi único tesoro es Isabela, y usted lo sabe». La niña, confundida, abrazó a Clara con fuerza. «Clara no roba», dijo con inocencia, como si esas palabras fueran la verdad más pura.
El corazón de Alejandro se estremeció. Conocía a Clara. Había visto su dedicación, su sacrificio, su honestidad reflejada en cada gesto. Pero al mismo tiempo, la voz calculada de Valeria resonaba en su mente como un eco envenenado. «Alejandro», dijo Valeria con gesto dolido, «no podemos permitir que alguien con estas actitudes siga cerca de nuestra hija. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué más se llevará?» La tensión se hizo insoportable. Clara sentía la humillación quemar su dignidad. Era como si todas las diferencias de clase, todas las veces que había sido mirada por encima del hombro, se resumieran en ese instante. Pero lo que más le dolía no era la acusación en sí, sino el hecho de que Alejandro, aunque en silencio, parecía titubear. Esa noche, encerrada en su cuarto de servicio, Clara lloró en silencio. El orgullo herido, la impotencia, la frustración, todo se mezclaba en un nudo insoportable. ¿Por qué la vida siempre pone a prueba a los que menos tienen?, pensaba. Ella no había robado nada, pero la simple palabra de Valeria tenía el poder de ensuciar su nombre. Mientras tanto, Alejandro caminaba inquieto por su despacho. No podía dormir. En su mente, dos imágenes se enfrentaban. Por un lado, el recuerdo de Clara cuidando con ternura a Isabela. Por otro, la escena del brazalete encontrado en el lugar equivocado. Una parte de él sabía que era un engaño, pero otra, la parte más vulnerable, temía estar ciego ante la posibilidad de que Clara no fuera lo que aparentaba. Y en la habitación principal, Valeria sonreía satisfecha. Había sembrado la duda. Y la duda, en ese tipo de hombres orgullosos, era más destructiva que cualquier certeza. Lo que Valeria no sabía era que Isabela, aún medio dormida, había escuchado parte de su conversación en la tarde, y aunque no entendía del todo lo que pasaba, guardaba dentro de sí un secreto que más adelante tendría la fuerza de destrozar toda la mentira. El tablero estaba preparado, la mentira se había lanzado, y la batalla apenas comenzaba. La mansión había dejado de ser un hogar. Ahora parecía un campo de batalla silencioso, donde cada palabra podía ser un arma y cada mirada una declaración de guerra. La mentira del brazalete aún flotaba en el aire como un veneno invisible. Clara seguía trabajando, pero ya no era la misma. Caminaba con la cabeza baja, temiendo que cualquier gesto fuera interpretado como una señal de culpabilidad. Sin embargo, no se rindió. Cada día seguía aferrándose a Isabela, cuidándola, dándole ese amor que nadie más parecía dispuesto a darle. Alejandro, en cambio, se encontraba dividido. Durante las reuniones de negocios, su mente viajaba una y otra vez a esa escena maldita, el brazalete en la mano de Valeria, la expresión de sorpresa fingida en su rostro, las lágrimas de Clara, jurando inocencia. Se decía a sí mismo que conocía a Clara, que había visto su corazón, pero la duda seguía allí, clavada como una espina. Valeria, mientras tanto, no dejaba de alimentar esa desconfianza. A cada oportunidad lanzaba frases cargadas de veneno. «Alejandro, noté que falta dinero en mi cartera. Isabela ha estado más inquieta. Creo que Clara la malacostumbra demasiado. Quizás deberíamos contratar a alguien más profesional, alguien de confianza». Cada comentario era un golpe invisible que iba desgastando poco a poco la confianza de Alejandro. Una noche, incapaz de soportar más, Alejandro llamó a Clara a su despacho. Ella entró con paso temeroso, secándose las manos en el delantal. Sus ojos, cansados de tanto llorar en silencio, se encontraron con los de él. «Clara», dijo Alejandro con voz grave, «necesito que me digas la verdad». Ella lo miró fijamente, dolida por la desconfianza. «Señor, ¿todavía duda de mí?». El silencio fue su respuesta. Alejandro desvió la mirada. Esa duda lo estaba destrozando por dentro. Clara dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero firme. «Lo único que me importa es Isabela. Usted me puede quitar este trabajo. Me puede humillar como su esposa lo hace todos los días, pero lo que no puede negar es lo que ha visto con sus propios ojos. Esa niña me necesita. Yo no tengo riquezas, no tengo poder, pero tengo algo que ella no recibe de su propia madre: amor». Las palabras golpearon el corazón de Alejandro como un rayo. En su interior supo que eran ciertas. Lo había visto. Había visto a Clara desvelarse por Isabela, cargarla en brazos cuando tenía fiebre, secar sus lágrimas cuando Valeria la rechazaba.
y lo había visto también en la sonrisa de su hija, la manera en que brillaban sus ojos cada vez que estaba con Clara. Pero el peso de su orgullo lo mantenía encadenado. No quería admitir que su esposa pudiera ser capaz de mentirle, ni que una empleada humilde tuviera más poder en su familia que él mismo. Clara, al ver su silencio, sintió que su alma se quebraba. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no bajó la cabeza. Con dignidad dijo: «Si no confía en mí, despídame. Pero sepa algo, señor, no soy yo la que perderá, será Isabela». Dicho esto, salió del despacho con paso firme, aunque por dentro sentía que se derrumbaba. Esa misma noche, mientras Clara intentaba conciliar el sueño en su pequeña habitación, Valeria entró sigilosamente al cuarto de Isabela. La niña dormía profundamente, abrazada a su peluche. Valeria se inclinó sobre ella, observándola en silencio. No había ternura en su mirada, solo una mezcla de rencor y miedo. «No lo entiendes, ¿verdad?», susurró, acariciándole el cabello con un gesto casi mecánico. «Tú no deberías haber nacido. Tú arruinaste mi vida». Lo que Valeria no sabía era que Isabela, aunque con los ojos cerrados, estaba despierta. No entendía del todo lo que su madre decía, pero sí sentía el frío en sus palabras, ese hielo que le atravesaba el corazón. Una lágrima silenciosa resbaló por la mejilla de la niña. Horas después, mientras Valeria dormía tranquila en su habitación, Isabela se levantó y fue hasta la de Clara. La despertó con suavidad, abrazándola fuerte. «Clara, no quiero que te vayas. Mamá dijo que yo no debía nacer». La frase golpeó a Clara como un balde de agua helada. La abrazó con fuerza, sintiendo el temblor en su pequeño cuerpo. «Shh, mi niña, no digas eso. Tú eres un regalo. Eres la razón por la que yo sigo aquí». En ese instante, Clara tomó una decisión silenciosa. Aunque la despidieran, aunque la humillaran, no abandonaría a Isabela. Haría lo que fuera necesario para protegerla, incluso si eso significaba enfrentarse a Valeria o perderlo todo. Lo que Clara no sabía era que esa misma promesa la arrastraría a un destino mucho más doloroso y peligroso del que jamás había imaginado. El amanecer trajo consigo un aire cargado de tensión. No había música de pájaros ni risas de Isabela, solo un silencio áspero que parecía presagiar tormenta. Alejandro despertó con el corazón inquieto. Esa sensación de que algo estaba por romperse lo perseguía desde hacía semanas, pero esa mañana era más fuerte que nunca. Bajó al comedor y encontró a Valeria esperándolo con gesto solemne. Vestía impecable, como siempre, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña, casi enfermiza. «Alejandro, ya no podemos seguir así», dijo de inmediato, sin siquiera esperar a que se sentara. «Esa mujer está dividiendo a nuestra familia. Si no la despides hoy mismo, yo me iré». Alejandro la miró en silencio. Durante años había soportado sus caprichos, su frialdad, su obsesión por las apariencias. Pero esa amenaza, pronunciada con tanto egoísmo, fue como una chispa sobre leña seca. «¿Irte?», repitió con voz grave. «¿De verdad crees que tu ausencia sería una pérdida para Isabela?». Las palabras salieron de su boca cargadas de un dolor que llevaba demasiado tiempo guardando. Valeria palideció. Era la primera vez que su esposo la desafiaba de esa manera. En ese instante, Clara entró al comedor de la mano de Isabela. La niña llevaba su inseparable peluche y se sentó en silencio, como si presintiera que lo que estaba por ocurrir era demasiado importante. Valeria se levantó de golpe. «Mírala», exclamó, señalando a la niña con rabia. «Cada día está más rebelde, más irrespetuosa, y todo es culpa de ella». Apuntó a Clara con un dedo tembloroso. «Esa mujer te está manipulando, Alejandro. Nos está robando lo más valioso, la lealtad de nuestra hija». Clara tragó saliva, pero no bajó la cabeza. Ya no. Había soportado demasiadas humillaciones en silencio. Esta vez decidió hablar, aunque su voz temblara por dentro. «No, señora, yo no le robo nada a nadie. Solo le doy a Isabela lo que debería recibir de usted, amor». El golpe fue brutal. La verdad, desnuda, se había dicho en voz alta. Valeria estalló. «Cállate, no eres más que una sirvienta, una pobretona que se cree madre solo porque la niña te busca». Isabela, con lágrimas en los ojos, se levantó de su silla y gritó: «Clara es mi mamá de verdad». El silencio fue absoluto.
Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Valeria quedó petrificada, con los labios abiertos sin poder pronunciar palabra. Clara, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a la pequeña con fuerza, mientras su corazón latía desbocado. Fue entonces cuando Alejandro se levantó, su voz tronando en la sala como nunca antes. «¡Basta ya, Valeria!». Su mirada ardía de una mezcla de rabia y dolor. «He sido ciego demasiado tiempo. He permitido tus desprecios, tus humillaciones, tu frialdad, pero no voy a permitir que sigas destrozando a Isabela. No más». Valeria lo miraba con incredulidad, como si no reconociera al hombre que tenía delante. «¿Me estás eligiendo a mí o a esa mujer?». Alejandro se acercó lentamente a Clara y a Isabela. Las rodeó con un gesto protector y con voz firme respondió: «No estoy eligiendo a Clara, estoy eligiendo a mi hija, estoy eligiendo lo correcto». Las palabras hicieron añicos la máscara de Valeria. Por primera vez en años perdió el control. Las lágrimas le brotaron, no de dolor, sino de rabia. Se sentía humillada, desplazada, derrotada por una mujer pobre y una niña a la que nunca supo amar. «Te arrepentirás de esto, Alejandro», susurró con veneno en la voz. «Y tú», dirigiéndose a Clara con una mirada cargada de odio, «no sabes con quién te has metido». Luego salió del comedor con pasos firmes, aunque por dentro se derrumbaba. El silencio que quedó fue pesado, pero diferente. Un silencio de liberación. Isabela abrazaba a Clara con una sonrisa entre lágrimas, mientras Alejandro observaba la escena con un nudo en la garganta. Ese día, Alejandro comprendió algo que había ignorado durante demasiado tiempo. El dinero podía comprar lujos, prestigio, respeto social, pero jamás podía comprar amor verdadero. Y en aquella mujer humilde y en aquella niña especial había encontrado la verdad que tanto necesitaba. Sin embargo, la historia aún no estaba resuelta. Valeria no era de las que aceptaban la derrota fácilmente, y su promesa de venganza pendía como una sombra oscura sobre todos ellos. Los días siguientes a la confrontación fueron un torbellino. La mansión, que siempre había estado llena de normas rígidas y un silencio incómodo, se transformó en un campo de incertidumbre. Valeria había desaparecido, pero su ausencia no traía paz del todo. Era como una tormenta que se alejaba lentamente, dejando atrás cielos oscuros, cargados todavía de electricidad. Alejandro se sentía desgastado. No era solo el peso de la discusión, ni la certeza de que su matrimonio había llegado a un final inevitable. Era también la culpa de no haber visto antes el sufrimiento de su hija, de no haber tenido el valor de enfrentar lo que sabía en lo más profundo de su corazón, que su riqueza, su apellido, sus negocios, nada de eso tenía valor si su propia hija vivía sintiéndose sola. Isabela, en cambio, parecía más tranquila. Pasaba horas con Clara, jugando, pintando o simplemente recostada en su regazo, escuchando historias inventadas. En esos pequeños momentos, su risa volvía a llenar la casa, como si el corazón de la niña supiera que por fin estaba donde debía estar. Una tarde, Alejandro se acercó a ellas en el jardín. Se quedó observando cómo Clara peinaba suavemente el cabello de Isabela, que cerraba los ojos con expresión de paz. La escena lo conmovió tanto que sintió un nudo en la garganta. «Clara», dijo con voz grave, interrumpiendo con cautela la calma, «tengo que pedirte perdón». Ella lo miró con sorpresa. «¿Perdón? ¿Por qué?». «Por todo lo que has soportado en esta casa, por las veces que me quedé callado cuando Valeria te humillaba, por no defenderte cuando más lo merecías, y sobre todo por no haber entendido antes lo mucho que Isabela necesitaba de ti». Clara lo escuchó en silencio con los ojos brillantes. No había resentimiento en su mirada, solo cansancio y una nobleza que lo desarmaba. «Alejandro», respondió suavemente, «yo nunca vine aquí a pedir nada, solo quería cuidar de Isabela. Lo demás no importa». Pero sí importaba. Para él importaba todo. Esa noche, cuando Isabela se quedó dormida, Alejandro y Clara conversaron largamente. Hablaron del futuro, de los miedos que los perseguían, de las sombras que todavía quedaban detrás de ellos. Clara confesó su temor a que Valeria regresara para vengarse. Alejandro, con firmeza, le prometió que no permitiría que nada ni nadie les hiciera daño. Pasaron las semanas y poco a poco la vida comenzó a reconstruirse. Valeria no volvió.
Al parecer, había decidido marcharse definitivamente, incapaz de soportar la humillación de haber perdido lo que más valoraba, el control. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se permitió cambiar sus prioridades. Ya no pasaba largas horas encerrado en la oficina. Ahora cada tarde estaba en casa para cenar con Isabela y Clara. Se convirtió en un padre presente, en un hombre que había aprendido a valorar lo esencial. Los afectos reales, esos que no se compran con dinero ni se sostienen con apariencias. Clara, por su parte, enfrentaba sus propios miedos internos. Siempre había pensado que la diferencia de clases, el ser una simple empleada en la casa de un millonario, la condenaba a vivir en un rincón de sombra, invisible. Pero con el tiempo comprendió que su verdadera riqueza no estaba en lo que tenía, sino en lo que era capaz de dar. Amor, paciencia, fortaleza. Y así, poco a poco, el hogar se llenó de algo nuevo. No era perfección, no era un cuento de hadas, era vida real, con cicatrices, con dolores, pero también con aprendizajes profundos. Un día, mientras Isabela pintaba un dibujo lleno de colores, Alejandro y Clara la escucharon decir con total naturalidad: «Ahora sí somos una familia». Esas palabras, simples y puras, cerraron todas las heridas, porque al final la niña había encontrado lo que siempre necesitó, un lugar seguro donde ser amada. Alejandro sonrió, con lágrimas en los ojos, y tomó la mano de Clara. Entendió entonces que las adversidades que habían enfrentado, la humillación, el engaño, la soledad, no habían sido en vano. Los habían hecho más fuertes, más humanos, más capaces de amar de verdad. La vida no siempre premia a los más poderosos ni a los más ricos. A veces, las mayores fortalezas surgen de quienes han sido humillados, de quienes cargan cicatrices invisibles, de quienes saben dar sin esperar nada a cambio. Clara demostró que la humildad puede derrotar a la soberbia. Isabela enseñó que el amor no entiende de clases sociales, y Alejandro aprendió que un verdadero padre no se mide por lo que provee, sino por el amor con el que protege y acompaña a su hijo. La adversidad terminó por unirlos, y en medio del dolor descubrieron lo esencial: que una familia no se construye con dinero ni con apariencias, sino con lealtad, afecto y la valentía de elegir lo correcto. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, dejar tu comentario con tu opinión y suscribirte para no perderte más relatos intensos y emocionantes como este.